de ese marco de estudio lo da la academia. Creo que los mejores argumentos para defensa, no solamente de un pueblo en específico, sino de una realidad histórica, es conocer y estudiar. Y el día de hoy contamos con ponentes académicos y no académicos dentro de la historia, claro está, que han forjado un maravilloso recorrido aquí. Doctora Silvia, por favor, ¿existía alguna medida o mecanismo de autodefinición para respetar el judaísmo a través de la oralidad? Es decir, estas mujeres judías, dentro de toda su investigación, ha encontrado si existía algún mecanismo para, como dice el dicho, ni muy, ni tan, ¿ok? Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo queme, para mantener el judaísmo. ¿Había un sistema de autocontrol entre ellas mismas? Bueno, en realidad sí había comunicación, sí había ciertos límites, por supuesto. Como en toda colectividad existen la misma palabra oral, el chisme como controlador social, es decir, es una especie de convenio que a lo mejor no está explícito ni redactado en una constitución, pero finalmente es algo consabido, es algo que de una manera intuitiva y racional, si tú quieres, pero controlaba y al mismo tiempo relacionaba y cohesionaba a tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces sí había como esa plataforma de convencimiento, esa plataforma de asumir quiénes eran. Entonces creo que sí hay, digamos, como ese entendimiento sobreentendido, vaya la redundancia, en donde se comprendían, asumían esa identidad. En una sociedad que era tan educada, ¿existe un porcentaje actualizado? Llegaremos a conocerlo en algún momento sobre la cantidad de mujeres alfabetizadas. La doctora Liz Gochman hace muchos años planteó un primer censo sobre el nivel de porcentaje de hombres que sabían leer, mujeres que sabían leer, escribir y leer de ambos sexos, y nos revelaba una información bastante alta, bastante elevada. Con todas las grandes investigaciones que usted ha hecho en esta línea de investigar a las mujeres que usted judías, ¿hay una cifra más novedosa? Mira, en realidad yo no conozco números exactos realmente, pero me doy cuenta que a lo largo del estudio de los testimonios rescatados del Archivo General de la Nación, muchas de ellas, en el momento en que tienen que firmar su propio testimonio frente a los jueces, pueden firmar. No así muchos hombres y no así muchas otras mujeres. Las criptojudías sí tenían en cierta medida, no todas por supuesto, la Rivera por ejemplo, ellas no firmaban y pues el alcalde tenía que firmar por ellas, pero otras sí plasmaban su nombre y asumían por supuesto este conocimiento, ¿no? Muchas de ellas también conocían, si no de manera escrita, sí de memoria, pues algunos rezos, algunas oraciones que justo las identificaban y también las transmitían de madres a hijas, ¿no? Y creo que es interesante este aspecto, ¿no? De esta transmisión oral y, que es lo que estábamos hablando antes, pero también de esa perspectiva pues, de la escritura, que es muy importante. Totalmente. Con respecto a esta gran escena que nos cuenta sobre el culto a una persona de vestirla, ¿no? Que el doctor Feinstein también hablaba, esta correlación de los ritos con las mujeres, toda la cuestión de la Virgen María, todo este sincretismo cultural,
pues no sé, a mí se me hace una escena muy interesante ver a la niña vestida, querubines volando y velas. Les recomiendo un texto de Elmira González, Las Beatas. Es un texto que habla de cómo las mujeres se creaban su propio, mujeres emprendedoras, claro está, del siglo XVII, por supuesto, se creaban una serie de negocios en los cuales hacían trucos mágicos en donde multiplicaban panes y multiplicaban pescados y llamaban a la gente, y era todo un hito en la cultura virreinal de las famosas beatas. Hay una fecha que cuando la menciona, doctora, me hace mucho ruido. Las fechas de llegada del Mesías, según las investigaciones de los documentos, son entre 1640 y 1650. ¿Existe alguna relación con esta línea mística del otro lado del mundo que establecía la llegada del Mesías entre 1650 y 60 y que la utilizó Shabtai Tzvi? Por supuesto, Okay. porque todo el mundo creía que en su época llegaría el Mesías. Es decir, todo el mundo quiere que llegue el Mesías y uno conocerlo, ¿no? A ver de qué se trata, porque pues finalmente es una utopía de esperanza. Entonces, aquí justo cualquier sufrimiento se derivaba a creer que el Mesías iba a aterrizar aquí mañana, ¿no? Entonces, es una especie como de materialización de la esperanza. Entonces, por eso no dudo de que en cualquier contexto y en cualquier fecha pueda llegar a tener lugar esa creencia de que el Mesías puede estar entre nosotros, ¿no? La finalidad del Mesías, como se le escuchó una vez a un rabino, es no llegar. Por supuesto, claro, está por llegar, todo el tiempo es constante. Y también, no, es que esta concordancia de fechas, ¿no? Volteas a ver el Imperio Otomano, el gran movimiento mesiánico de Shabtai Tzvi, y luego acá este movimiento mesiánico. Eso nos demuestra, como bien lo plantea el doctor Nathan Bachtel en su prólogo de Laberintos Marranos, que hay una conexión fenomenal entre las comunidades judías y criptojudías de todo el mundo, imagínense, y sin internet. Entonces es una cosa bárbara. Y finalmente, esto es una duda, yo soy muy fan de Justa Méndez, la conocí gracias a las investigaciones de la doctora Jamui, y soy muy fan de esta figura tan importante porque las mujeres son las que han rescatado el judaísmo en la Nueva España. Y les tengo ahorita una noticia muy importante, revelamos ahorita una noticia importante, pero antes de eso, respóndame, doctora, con toda la honestidad, ¿usted cree que la historia de Justa Méndez se la inventó ella para decir que venía de cristianos viejos y se convierte al judaísmo por un hombre que conoce en el barco y ya baja como criptojudía y de alguna manera zafarse de la Inquisición posteriormente? ¿O, con todo lo que he estudiado, usted cree que sí venía de un origen católico, cristiano viejo, y se convirtió al judaísmo? No, en realidad ella era compadres o sea, sus papás eran cristianos nuevos, pero por supuesto ya estaba muy deslavada la religión. Es decir, la historia cuenta que a partir del delito de expulsión, lo primero que hicieron los judíos pues fue desplazarse al país más cercano. En este caso pues fue Portugal. Es decir, querían respetar sus raíces hispánicas, es decir, querían mantener su lengua, querían mantener valores como el linaje, como la honra, digamos, toda esa carga cultural que finalmente era parte de su identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que ya no había, digamos, como esa comunidad, esta cohesión realmente, se empezó a desprender, se empezó como a disuadir toda esta pertenencia, empezaron a asimilarse y justamente cuando decidieron venir a la Nueva España, pues fue aquí cuando las dogmatistas, es decir,
Justa Méndez y bueno, otras que fueron las encargadas del proselitismo, pues empezaron a decir, oye, pues vente con nosotros, nosotros te vamos a dar casa, nosotros te damos trabajo y bueno, sigues las festividades y las celebraciones judías y entonces, bueno, pues ya eres parte de... Hay una cuestión acá interesante, que más que la religión en sí misma, lo que buscaban era la pertenencia también, ¿no? Es decir, pertenecer a un espacio donde se sintieran acogidas y donde tuvieran esa relación, esa convivencia, donde pudieran estar tranquilas y en paz justamente desempeñando sus creencias, ¿no? Entonces sí creo, hay un punto ahí interesante, creo que justamente sí era cristiana nueva y ni siquiera tenía ni idea. Ahora sí que en muchas ocasiones, por ejemplo, para encubrir esa pertenencia, en el caso de Carvajal, por ejemplo, al hermano mayor lo meten a un claustro para que estudie pues, dentro de una orden religiosa cristiana y pues finalmente que se convierta en fraile. Y eso es algo muy interesante en tanto que pues la identidad en él pues se quebró completamente, ¿no? Y era para disimular y para que la sociedad mayoritaria viera pues que sí eran cristianos porque está que su hijo mayor pues estaba en una orden religiosa, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde queda esa ortodoxia? Finalmente la fe, pues es la fe y no se cuestiona. Pues lo importante es el método de cómo lo lleva, que es como lo comentaba el doctor Feinstein, ¿no?